Hola, soy Arnoldo Calvermatter, soy médico cardiólogo y vamos a abordar en esta tarde el problema de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad muy común, muy difundida a nivel mundial. Es una enfermedad que no respeta fronteras, es muy común en todo el mundo. En general, en el mundo, la incidencia de la hipertensión arterial está alrededor del 26% de la población adulta. O sea, en nuestro mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas que sufren de hipertensión arterial. El problema de la hipertensión arterial, a pesar de que es una enfermedad tan común y tan difundida, muy fácil de diagnosticar, no requiere grandes estrategias o tecnologías para el diagnóstico de la hipertensión arterial, pero igualmente así, a pesar de que es muy frecuente, es muy poca el control que existe de la presión arterial en los pacientes que por supuesto así lo sufren. Vamos a considerar algunos temas importantes como son las causas de la hipertensión arterial, cómo diagnosticarla correctamente, cómo prevenirla y cómo tratarla. En hipertensión arterial, solamente 1/3 de los casos de pacientes hipertensos están adecuadamente controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su presión adecuadamente tratada y normalizada. Solamente de 100 pacientes hipertensos, solamente 30 tienen su presión normalizada. Y esto tiene que ver con la complejidad de las causas que producen la hipertensión arterial. La hipertensión es una enfermedad multicausal que obedece a muchas causas. Algunas pocas son genéticas o hereditarias. La mayor parte de las causas son de tipo adquiridas, y ahí tenemos que ver las causas que tienen que ver con una dieta inadecuada, con el sobrepeso, con la falta de actividad física, con el estrés, con la disminución del consumo de agua, con el exceso de sal en la dieta, etc. Hay una clara relación de la hipertensión arterial con la dieta. Y hoy en día se está estudiando mucho el efecto que la microbiota intestinal, o lo que se llama microbioma, que son trillones de bacterias que están en nuestro intestino, y estas bacterias, dependiendo de la calidad de las bacterias que tengamos en nuestro intestino, puede ser una causa importante que puede provocar hipertensión arterial. La composición de la microbiota intestinal depende, por supuesto, de nuestra dieta. Cuando tenemos una dieta basada en plantas, una dieta donde no se consumen excesos de productos hidrocarbonados, sobre todo refinados, hidratos de carbono refinados, harinas, almidones, azúcares, cuando no se consume un exceso de carnes, sobre todo carnes procesadas con alto contenido de sal, la microbiota intestinal tiene un contenido de microbios que son mucho más beneficiosos y evitan la producción de la hipertensión arterial. El componente importante también en la dieta es el alto consumo de sal. En general, nosotros consumimos 3 veces más sal de lo que deberíamos consumir. Un consumo responsable de sal está alrededor de 5 gramos de cloruro de sodio, que es la sal común, por día. Y en general se consumen 15 a 16 o a 20 gramos de cloruro de sodio por día. La sal, solamente el 25% de la sal está presente en el salero que nosotros usamos para salar nuestras comidas. El 75% de la sal está contenida o presente en los alimentos procesados o ultraprocesados que se consumen abundantemente y cada vez más. Básicamente, la disminución del consumo de sal, que produce
una prevención importante en hipertensión arterial y que tenemos que evitarla para un tratamiento adecuado, es uno de los parámetros importantes o de los puntales importantes en el tratamiento de la hipertensión arterial. El diagnóstico correcto de la hipertensión arterial no es tan complejo, porque requiere simplemente de una toma responsable de los valores de la presión arterial. Para eso tenemos que tener un tensiómetro, que en general es electrónico, con un manguito adecuado al tamaño del antebrazo, poner el brazo en una posición adecuada, que es una posición de reposo, estar con la espalda apoyada, los pies apoyados, esperar 5 minutos y luego apretar el botón para dar inicio al control de la presión arterial. Eso nos daría lo que se llama una presión arterial basal. El problema es que muchas veces no se respetan esos parámetros y tenemos diagnósticos equivocados de la presión arterial que nos llevan, por supuesto, a tratamientos erróneos. Entonces, primer punto es controlar adecuadamente la presión arterial con un aparato validado, un aparato adecuado. En general se usan para los monitoreos domiciliarios de la presión arterial, aparatos electrónicos de manguito de brazo. Se evita los manguitos de muñeca porque tienen un margen de error mucho más elevado. El otro tema es, una vez que hacemos el diagnóstico adecuado de la presión arterial y que sabemos que el paciente es hipertenso a través del control domiciliario o a través de los controles en consultorios o a través de lo que se llama mapeo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparato que se coloca durante 24 horas y que nos registra unas 65 a 70 controles de la presión arterial en las actividades diarias del individuo. Eso nos ayuda a hacer un diagnóstico adecuado. Una vez que tenemos el diagnóstico adecuado, tenemos que ver si esa presión arterial, esa hipertensión arterial, está acompañado de otras cosas que son importantes en el momento de abordar el tratamiento de la hipertensión. Ahora, básicamente, ¿qué es hipertensión arterial? Bueno, es muy simple, muy sencillo el diagnóstico y muy sencilla la definición. Hipertensión arterial son los valores de presión arterial superiores a 140 milímetros de mercurio de presión sistólica o máxima y o 90 milímetros de mercurio de presión diastólica o mínima. Es lo que se dice habitualmente 14,9. Eso es incorrecto, lo que se debe decir es 140 milímetros de mercurio de presión sistólica o máxima, que es la presión que se desarrolla en el circuito arterial cuando el corazón bombea. Eso nos da un cono de presión arterial, de flujo y presión, que se expresa a través del control en valores de 140 o más milímetros de mercurio. Eso sería hipertensión arterial. Cuando el corazón se relaja para recibir más sangre, eso sería la presión diastólica. Cuando la presión diastólica o mínima es mayor a 90 milímetros de mercurio, estamos en presencia de una hipertensión arterial que tenemos que corroborarla a través de otros estudios y que tenemos que, hacer un diagnóstico no solamente de la presión arterial, sino es como si fuera un plato de comida. Es decir, bueno, estas patatas fritas están acompañadas con ensaladas, o con alguna pasta o con alguna otra cosa. La hipertensión arterial que nosotros acabamos de diagnosticar está acompañada de otras enfermedades o de otras alteraciones metabólicas en general, y eso es muy importante, porque si la hipertensión arterial es sola o aislada, uno es el abordaje. Pero si tenemos un paciente que es hipertenso, pero que tiene diabetes, que tiene problemas metabólicos, colesterol elevado, triglicéridos elevados, que tiene sobrepeso, que tiene estrés, que es tabaquista, que tiene alteraciones de otro tipo, como son enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o otras alteraciones hormonales, el abordaje, el tratamiento de esa hipertensión arterial será totalmente distinto.
www.cliprtv.org. Muy bien, una vez que tenemos correctamente diagnosticada nuestra enfermedad hipertensiva, nuestra hipertensión arterial, tenemos que ver entonces la hipertensión arterial si está acompañada de otras enfermedades metabólicas importantes. Las más importantes por lejos es la obesidad, la diabetes y los trastornos de las grasas o dislipidemia, elevación de colesterol, de triglicéridos, etcétera. Tenemos que valorar algunos aspectos de la función renal. El riñón es uno de los órganos más importantes en la regulación adecuada de la presión arterial. O sea, tenemos que estudiarlo adecuadamente en nuestro paciente hipertenso y pasamos luego entonces a valorar algunos aspectos que se llaman daño de órgano blanco. ¿Qué quiere decir esto? El daño de órgano blanco se refiere a órganos de nuestro cuerpo que son afectados fuertemente por la presencia de la hipertensión arterial. Y en ese sentido, los tres órganos de choque o órganos blancos donde la presión arterial produce mucho daño son el cerebro, el corazón y los riñones. Estos tres son órganos vitales, no se puede vivir sin cerebro, sin corazón y sin riñones. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar muchísimo y tenemos que establecer mecanismos para prevenir la hipertensión arterial porque no produce complicaciones leves. Siempre las complicaciones de la hipertensión arterial son graves. A nivel cerebral, produce accidente cerebrovascular, insuficiencia cerebrovascular, aumenta la incidencia de aterosclerosis, del Alzheimer, que está tan difundido hoy en día. A nivel cardiovascular produce aumento del grosor de las paredes del corazón y eso va a producir finalmente una insuficiencia cardíaca, produce aumento de las cavidades del corazón o dilatación del corazón finalmente, esto ya en etapas más finales puede producir una insuficiencia cardíaca porque el corazón se dilata importantemente y pierde efectividad del bombeo del músculo del corazón. Y a nivel de los riñones produce una fuerte caída de la función renal con disminución de la eliminación de los tóxicos que el riñón produce y entonces esa insuficiencia renal también es grave. Por eso es que es tan importante que nosotros establezcamos estrategias para prevenir la hipertensión arterial. Lo primero es tratar de evitarlo. Y para tratar de evitarlo tenemos que comenzar a trabajar en etapas tempranas de la vida. No sirve hacer prevención de hipertensión arterial a los 50, 60 años. Siempre es importante la hipertensión arterial, aunque tengamos 80 años, no importa. Siempre es importante, pero es mucho más efectivo cuando comenzamos a hacer prevención en etapas tempranas de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Trabajar con nuestros niños, trabajar en las escuelas, trabajar en nuestros hogares, tratando de evitar todo lo que son las causas de la hipertensión arterial. Y en ese sentido hay básicamente cuatro preguntas importantes que un padre, una madre, un abuelo o una maestra en el colegio deben hacerse cada día para prevenir la presión arterial en los niños, en los jóvenes, en los mayores, en los adultos, etc. ¿Y cuáles son esas cuatro preguntas? La primera pregunta es, hoy, ¿qué voy a comer?
Y en ese sentido hay 3 aspectos de la alimentación que son importantes en toda la prevención, pero fundamentalmente en hipertensión arterial, que es la calidad, la cantidad y los horarios de mi comida o de mi alimentación correcta. La calidad se refiere a una dieta equilibrada, una dieta sana, una dieta natural, una dieta, si es posible, en la medida de lo posible, basada en plantas, con poca cantidad de sal y, sobre todo, evitar todo lo que son los alimentos procesados o ultraprocesados que están empauchados, encerrados y que tienen muchos productos de conservación, y esos productos de conservación son productos que tienen alto contenido de sal. La otra pregunta importante, así como me pregunté qué voy a comer, y esta es una pregunta simple, es una pregunta que, digamos, podríamos comparar cuando uno va a la gasolinera a poner combustible al vehículo. No es que uno llega y si nos preguntan le vamos a decir ponle cualquier cosa, no es problema, ponele un querosén viejo o una nafta, no, se selecciona un combustible adecuado para que el motor de mi vehículo funcione bien y tenga buen rendimiento. De la misma manera, a mi cuerpo yo tengo que colocarle un combustible que sea adecuado, que sea bueno, para que mi cuerpo tenga buen rendimiento. El segundo parámetro, entonces, importante, luego de preguntarme qué voy a comer, es qué actividad física voy a hacer. Voy a permanecer hoy todo el día sedentario, no me voy a mover, los chicos van a estar todo el día con la pantalla, con los celulares, con los móviles, etcétera, o voy a tener un programa de actividad, un programa activo físicamente, porque eso sabemos que disminuye la incidencia de la presión arterial. Tener un día activo a través de deportes, a través de caminatas, a través de actividades aeróbicas, de alto consumo de oxígeno, al aire libre, etcétera, produce muchísimos beneficios y entre ellos evita la hipertensión arterial. Para eso tenemos que hacer 3 a 5 veces por semana un programa de actividad física, caminando unos 30, 40, 50 minutos si podemos, unas 5 veces por semana sería lo ideal. O gimnasia, o caminata, o natación, o bicicleta, o deportes aeróbicos. Eso nos va a ayudar muchísimo en la prevención y tratamiento también de la hipertensión arterial. El tercer punto es qué hábitos tóxicos tengo en mi vida que pueden ser importantes en la incidencia de la hipertensión arterial. En ese sentido, tenemos 3 hábitos tóxicos que nos preocupan y muchísimo, que es el tabaquismo, la adicción a drogas y tabaquismo, adicción a drogas y el alcoholismo. Son 3 factores importantes que tenemos que tratar de trabajar y evitar. Y otra vez volvemos a repetir, esto lo tenemos que trabajar no solamente en los pacientes hipertensos, tenemos que trabajar en prevención en etapas tempranas de la vida, porque hoy vemos consumo de drogas ilegales en niños pequeños, en muchachos jóvenes que inician un consumo de drogas o tabaquismo o consumo de alcohol, pensando que la cerveza es algo muy inocente y realmente no lo es, porque da inicio a lo que puede llegar a ser un alcoholismo más tardíamente, igual que la adicción a drogas, el tabaquismo, etc. Entonces esa es la tercera pregunta, ¿qué hábitos tóxicos yo voy a evitar? Entonces, ¿qué voy a comer? ¿Qué actividad física voy a hacer? ¿Qué hábitos tóxicos voy a evitar? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo estoy manejando mis alteraciones psicosociales desfavorables? Y en ese sentido, hoy en día la sociedad vive situaciones emocionales muy complejas, está sometida a un alto contenido de estrés, a un estrés a nivel a veces familiar, a veces es un estrés de tipo social, porque la sociedad está alterada, está enferma psicosocialmente, y también hay mucho estrés a nivel laboral. Entonces, ¿cómo estoy manejando yo mis situaciones psicosociales desfavorables? Sea laboral, sea familiar, sea social. Pedir ayuda en ese sentido y saber que
se pueden resolver muchos de estos problemas psicosociales desfavorables, porque estos producen alteraciones hormonales que van a llevar a la hipertensión arterial. A pesar de que hoy existen excelentes medidas terapéuticas y tenemos herramientas de tratamiento farmacológico muy buenos, que indudablemente como médicos las usamos todos los días y benefician a nuestro paciente hipertenso, no tenemos que centrar nuestra atención solamente en las pastillitas de la presión arterial. Tomar un medicamento, 2 medicamentos o 3 medicamentos, hoy vienen 3 fármacos en una sola cápsula, en un solo comprimido, vienen 3 fármacos juntos para el tratamiento de la hipertensión arterial, y eso es relativamente sencillo. No se requiere gran esfuerzo para tomar una capsulita a la mañana cuando nos despertamos, y ya con eso tendría la solución de mi presión arterial elevada. El problema es que esos medicamentos tienen costos, producen efectos colaterales que tenemos que tenerlos en cuenta en el momento que los indicamos, y que, como lo vuelvo a repetir, nosotros los usamos y son excelentes. El problema es cuando solamente centramos la atención en el uso de medicamentos y nos olvidamos de todos los otros elementos que tienen efectos colaterales, pero que son efectos colaterales en este caso positivos. Porque hacer actividad física no solo me regula la presión arterial, sino que me produce muchísimos otros beneficios. Hay aproximadamente 20 beneficios demostrados por realizar un programa de actividad física regular sostenido en el tiempo. Desde el aumento de las defensas orgánicas, la mejoría de la presión arterial, la disminución de la incidencia de diabetes o el tratamiento adecuado de la diabetes, la disminución del colesterol, el control adecuado de los triglicéridos, el aumento del colesterol bueno, la mejoría del sueño nocturno. Hay un sinnúmero de efectos beneficiosos que, por ejemplo, una indicación como la actividad física tiene, no solo para el control de la presión arterial, sino para muchas otras patologías. Es por esto que cuando nosotros diagnosticamos un paciente hipertenso, ese paciente no le puede echar la culpa a su abuelo, a su padre, a su madre, porque muchas veces nos dicen eso: sí, mi abuelo tenía presión alta, mi padre tenía presión arterial elevada, y no es, en general, no es culpa de la genética o de la herencia, sino que a veces se heredan malos hábitos alimentarios o malos hábitos en general en el estilo de vida. Por eso nosotros centramos nuestra atención en un correcto diagnóstico, en un correcto tratamiento farmacológico, pero en un importante abordaje de todo lo que es la terapéutica no farmacológica, porque va a producir muchos beneficios extra que van a ayudar a mejorar algo que en general los medicamentos no producen, que es mejorar la calidad de vida de este paciente. Entonces, en este sentido, uno de los puntos importantes también que hoy en día tiene mucho aval científico es todo lo que es la fe, la confianza en algo superior, la confianza en Dios, donde nosotros podamos meditar diariamente, echar nuestros problemas sobre los brazos de alguien que nos pueda ayudar, y aquellas personas que ejercen la fe en Dios tienen mucho mejor evolución, no solamente de las enfermedades cardiovasculares, sino también en la prevención de muchas otras enfermedades degenerativas y muchas enfermedades de tipo cardiocerebrovasculares. Entonces, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, poner énfasis en todo lo que es la dieta. No nos olvidemos que la dieta no es solamente el consumo de sal, que es importante, pero hay muchas otras cosas, como es el tema de la composición del microbioma intestinal, la calidad de los gérmenes, de las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino, pueden ser del grupo inflamatorio o antiinflamatorio. Cuanto más bacterias antiinflamatorias tenga en mi intestino,
mucho menos incidencia de todo este tipo de enfermedades cardiovasculares voy a tener. Y la calidad del microbioma intestinal está en directa relación con lo que yo estoy comiendo a diario.